Contemplación. Niños en un camino de campo. Yo oía pasar los coches junto a la cerca del jardín. Muchas veces los veía a través de los intersticios, apenas oscilantes del follaje. Cómo crujía en el cálido verano la madera de sus ruedas y sus varas. Del campo volvían los labradores y se reían escandalosamente. Yo estaba sentado en nuestro pequeño columpio, descansando entre los árboles del jardín de mis padres. Del otro lado de la cerca, el ruido no cesaba. Los pasos de los niños que corrían desaparecían en un instante. Carros de cosechadores, con hombres y mujeres arriba y alrededor, oscurecían los canteros de flores. Hacia el atardecer, yo veía a un señor con un bastón que se paseaba y a un par de muchachas que venían tomadas del brazo en dirección opuesta y se hacían a un lado sobre el césped saludándolo. Luego los pájaros se lanzaban al espacio como salpicaduras. Yo los seguía con los ojos, los veía subir de un solo impulso hasta que ya no me parecía que ellos subieran, sino que yo caía. Debía sostenerme de las sogas y comenzaba a balancearme un poco de debilidad. ¿No viste que ya pasó el correo? No, ¿ya pasó? Naturalmente, mientras dormías, pasó por el camino. ¿Yo dormía? No puede ser. Cállate, si se te ve en la cara. Te digo que no, sin embargo. Ven. Corríamos más apretados. Muchos se daban la mano. Llevábamos la cabeza lo más erguida que podíamos porque el camino bajaba. Alguien lanzaba el grito de guerra de los pieles rojas. Nuestras piernas se lanzaban a galopar como nunca. Al saltar, el viento nos alzaba por la cintura. Nada hubiera podido detenernos. Corríamos con tal ímpetu que aun cuando alcanzábamos a alguno, podíamos cruzar los brazos y mirar tranquilamente en torno. Junto al puente del arroyo nos deteníamos. Los que habían seguido corriendo volvían. Debajo, el agua golpeaba contra las piedras y las raíces como si no hubiera anochecido aún. No había ningún motivo para que alguno de nosotros no saltara sobre el parapeto del puente. Detrás del follaje, distante, pasaba un tren. Todos los vagones estaban iluminados, las ventanillas bien cerradas. Uno de nosotros comenzaba a entonar una canción callejera, pero todos queríamos cantar. Cantábamos mucho más rápido que el tren. Nos tomábamos del brazo, porque las voces no bastaban. Nuestros cantos se unían en un estrépito que nos hacía bien. Cuando uno mezcla su voz con la de los demás, es como si se lo llevaran con un anzuelo. Así cantábamos de espaldas al bosque, para los oídos de los viajeros lejanos. En el pueblo, los mayores estaban despiertos todavía. Las madres preparaban las camas para la noche. Ya era la hora. Yo besaba al que estaba a mi lado, daba la mano a los tres que estaban más cerca y echaba a correr por el camino. Nadie me llamaba. En el primer cruce, donde ya no podían verme, me volvía y retornaba corriendo al bosque. Iba hacia la ciudad que quedaba hacia el sur del bosque. De ella, decían en nuestro pueblo, allí sí hay gente extraña. Imagínese que no duermen. ¿Y por qué no duermen? Porque no están nunca cansados. ¿Y por qué no? Porque son tontos. ¿Y los tontos no se cansan? ¿Cómo podrían cansarse los tontos? Desenmascaramiento de un embaucador. Finalmente, hacia las 10 de la noche, llegué con ese hombre a quien apenas conocía y que no se había despegado de mí durante 2 largas horas de paseos por las calles, frente a la casa señorial donde tendría lugar una reunión a la que me habían invitado. Bueno, dije y junté ruidosamente las palmas de las manos para indicarle la necesaria inminencia de una despedida. Ya había hecho algunas tentativas menos explícitas y estaba bastante cansado. ¿Piensa entrar ya?, me preguntó. De su boca surgía un ruido como de dientes que se entrechocaban. Sí, yo estaba invitado, ya se lo había dicho una vez, pero invitado a entrar en esa casa donde tantos deseos tenía de entrar, y no a quedarme allí frente a la puerta, mirando más allá de la oreja de mi interlocutor, ni a guardar silencio como si hubiéramos decidido quedarnos eternamente en ese lugar.
Ya compartían ese silencio las casas que nos rodeaban y la oscuridad que de ellas ascendía hasta las estrellas, y los pasos de algún transeúnte invisible, cuyo destino uno no sentía deseos de investigar. El viento que azotaba insistentemente el lado opuesto de la calle, un gramófono que cantaba detrás de la ventana cerrada de alguna habitación. Todos querían participar de este silencio como si les hubiera pertenecido para siempre. Y mi acompañante se suscribía en su nombre, y después de una sonrisa también en el mío, extendiendo hacia arriba el brazo derecho contra la pared y apoyando la cara contra ella con los ojos cerrados. Pero no quise ver el final de esa sonrisa, porque de pronto se apoderó de mí la vergüenza. Solo ante esa sonrisa me había dado cuenta de que ese hombre era un embaucador y nada más. Y sin embargo, ya hacía meses que me encontraba en esa ciudad. Ya creía conocer perfectamente a estos embaucadores, que de noche vienen hacia nosotros con las manos extendidas como taberneros emergiendo de las calles secundarias, que rondan constantemente en torno de los postes de propaganda a nuestro lado como si jugaran al escondite y nos espían desde el otro lado del poste, por lo menos con un ojo, que de pronto aparecen en las esquinas cuando estamos indecisos en el borde de la acera. Sin embargo, yo los comprendía perfectamente, porque eran las primeras personas que había conocido en las pequeñas posadas de la ciudad, y a ellos les debía los primeros signos de una intransigencia que siempre me había parecido una cualidad tan universal y que ahora comenzaba a asomar en mí. Cómo se adherían a uno, aun cuando uno se alejara de ellos, aun cuando uno les hubiera negado la más mínima esperanza. Cómo no se desalentaban, cómo no cejaban e insistían en mirarnos con rostros que, aún desde lejos, seguían siendo suplicantes. Y sus recursos eran siempre los mismos. Se colocaban frente a nosotros lo más visiblemente posible, trataban de impedir que fuéramos donde queríamos ir. Nos ofrecían, en cambio, un asilo en su propio pecho, y cuando por fin el sentimiento contenido en nosotros estallaba, lo aceptaban dichosos, como si fuera un abrazo en el que impetuosamente se sumergían. Y yo había sido capaz de estar tanto tiempo al lado de ese hombre sin reconocer el viejo juego. Me froté las yemas de los dedos para anular esa infamia. Pero el hombre seguía inclinado hacia mí como antes, considerándose todavía un perfecto embaucador. Su complacencia ante su propio destino le coloreaba la mejilla descubierta. «Descubierto», le dije, y le palmeé suavemente el hombro. Luego ascendí con rapidez la escalinata y los rostros de los criados en el vestíbulo, desinteresadamente afectuosos, me alegraron como una hermosa sorpresa. Los contemplé uno por uno, mientras me quitaban el abrigo y me limpiaban los zapatos. Respirando con alivio y con el cuerpo erguido, entré en la sala. El paseo repentino. Cuando uno parece haberse decidido definitivamente a pasar la velada en su casa, cuando se ha puesto la chaqueta de entrecasa, se ha sentado después de la cena frente a la mesa iluminada y ha comenzado algún trabajo o algún juego, después del cual podría irse tranquilamente a la cama como de costumbre, cuando afuera hace mal tiempo y quedarse en casa parece lo más natural, cuando ya hace tanto tiempo que uno está sentado junto a la mesa que el mero hecho de salir provocaría la sorpresa general, cuando, además, el vestíbulo está a oscuras y el portal con cerrojo, y cuando, a pesar de todo, uno se levanta presa de repentina inquietud, se quita la chaqueta, se viste con ropa de calle, explica que se ve obligado a salir y después de una breve despedida sale, cerrando con mayor o menor estrépito el portal, según el grado de ira que uno cree haber provocado. Cuando uno se encuentra en la calle y ve que sus miembros responden con singular agilidad a esa inesperada libertad que les ha concedido. Cuando, gracias a esta decisión, uno siente reunidas en sí todas las posibilidades de decisión. Cuando uno comprende con más claridad que de costumbre
que posee más poder que necesidad de provocar y soportar con facilidad los más rápidos cambios, y cuando uno recorre así las largas calles, entonces, por una noche, uno se ha separado completamente de su familia, que se desvanece en la nada y convertido en una silueta vigorosa y de atrevidos y negros trazos, que se golpea los muslos con la mano, adquiere su verdadera imagen y estatura. Todo esto resulta más decisivo aún si a esas altas horas de la noche uno decide ir a casa de un amigo para ver cómo está. Resoluciones. Emerger de un estado de melancolía debería de ser fácil, a una fuerza de pura voluntad. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, pongo en movimiento la cabeza y el cabello, hago fulgurar mis ojos, distiendo los músculos en torno. Desafiando mis propios deseos, saludo con entusiasmo a A cuando viene a visitarme, tolero amablemente a B en mi habitación, y a pesar del sufrimiento y el cansancio, trago a grandes bocanadas todo lo que dice C. Pero a pesar de todo, con una simple falla que no podría evitar, destruyo toda mi labor, lo fácil y lo difícil, y me veo preso nuevamente en el mismo círculo anterior. Por lo tanto, tal vez sea mejor soportar todo pasivamente, comportarse como una mera mesa pesada, y si uno se siente arrastrado, no dejarse inducir al menor paso innecesario. Mirar a los demás con la mirada de un animal, no sentir ningún arrepentimiento, en fin, ahogar con una sola mano el fantasma de vida que aún subsista, es decir, aumentar en lo posible la postrera calma sepulcral y no dejar subsistir nada más. Un movimiento característico de este estado consiste en pasarse el dedo meñique por las cejas. La excursión a la montaña. Ya no sé, exclamé sin voz. Realmente no sé. Si no viene nadie, nadie viene. No hice mal a nadie. Nadie me hizo mal, y sin embargo, nadie quiere ayudarme. Absolutamente nadie. Y sin embargo, no es así. Simplemente nadie me ayuda. Si no, absolutamente nadie me gustaría. Me gustaría mucho, ¿por qué no?, hacer una excursión con un grupo de absolutamente nadie. Naturalmente a la montaña, donde si no. ¿Cómo se apiñan esos brazos extendidos y entrelazados? Todos esos pies con sus innúmeros pasitos. Por supuesto, todos están vestidos de etiqueta. Vamos tan contentos. El viento se cuela por los intersticios del grupo y de nuestros cuerpos. En la montaña nuestras gargantas se sienten libres. Es asombroso que no cantemos. Desdicha del soltero. Parece tan terrible quedarse soltero. Ser un viejo que, tratando de conservar su dignidad, suplica una invitación cada vez que quiere pasar una velada en compañía de otros seres. Estar enfermo y desde el rincón de la cama contemplar durante semanas el cuarto vacío. Despedirse siempre ante la puerta de calle. No ascender nunca las escaleras junto a su mujer. Solo tener una habitación con puertas laterales que conducen a habitaciones de extraños. Traer la cena a casa en un paquete. Tener que admirar a los niños de los demás y ni siquiera poder seguir repitiendo: yo no tengo. Modelar su aspecto y su proceder de acuerdo a uno o dos solterones que uno conoció cuando era joven. Así será. Pero también, hoy más tarde, en realidad, será uno mismo quien esté allí, con un cuerpo y una cabeza reales, y también una frente, para poder golpeársela con la mano. Contemplación.
Niños en un camino de campo. Yo oía pasar los coches junto a la cerca del jardín. Muchas veces los veía a través de los intersticios, apenas oscilantes del follaje. Cómo crujía en el cálido verano la madera de sus ruedas y sus varas. Del campo volvían los labradores naturalmente. Mientras dormías, pasó por el camino. ¿Yo dormía? No puede ser. Cállate, si se te ve en la cara. Te digo que no, sin embargo. Ven. Corríamos más apretados. Muchos se daban la mano. Llevábamos la cabeza lo más erguida que podíamos porque el camino bajaba. Alguien lanzaba el grito de guerra de los pieles rojas. Nuestras piernas se lanzaban a galopar como nunca. Al saltar, el viento nos alzaba por la cintura. Nada hubiera podido detenernos. Corríamos con tal ímpetu que aun cuando alcanzábamos a alguno, podíamos cruzar los brazos y mirar tranquilamente en torno. Junto al puente del arroyo nos deteníamos. Los que habían seguido corriendo volvían. Debajo, el agua golpeaba contra las piedras y las raíces como si no hubiera anochecido aún. No había ningún motivo para que alguno de nosotros no saltara sobre el parapeto del puente y se reían escandalosamente. Yo estaba sentado en nuestro pequeño columpio, descansando entre los árboles del jardín de mis padres. Del otro lado de la cerca, el ruido no cesaba. Los pasos de los niños que corrían desaparecían en un instante. Carros de cosechadores, con hombres y mujeres arriba y alrededor, oscurecían los canteros de flores. Hacia el atardecer, yo veía a un señor con un bastón que se paseaba y a un par de muchachas que venían tomadas del brazo en dirección opuesta y se hacían a un lado sobre el césped saludándolo. Luego los pájaros se lanzaban al espacio como salpicaduras. Yo los seguía con los ojos, los veía subir de un solo impulso hasta que ya no me parecía que ellos subieran, sino que yo caía. Debía sostenerme de las sogas y comenzaba a balancearme un poco de debilidad. ¿No viste que ya pasó el correo? No, ¿ya pasó?